Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Oh, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Señor, te exaltamos, Rey.
tenemos acceso al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él ese velo se rompió y nos dejó puerta abierta al lugar santísimo, para que todo aquel que quiera entrar, podamos ofrecerle sacrificio al Señor. Por ejemplo, podremos ofrecerle sacrificios de alabanza. Dice la palabra de Dios que traigamos sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Palabras que le alaben, palabras que lo glorifiquen, palabras que lo exalten. Porque el Señor, hermano, es lo que Él quiere, ¿verdad? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, dice que los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque el Señor busca adoradores, hermano. Él se agrada de la adoración de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, es importante, hermano, que levantemos nuestras manos en alabanza, en adoración, y que entremos al lugar santísimo a adorar. Pues nos dice la misma palabra que somos nación santa, dice el linaje, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó. Para eso, hermano, fuimos escogidos también, para que podamos decirles a otros, ¿sabes qué? Mira, Jesucristo murió por ti en la cruz. Mira, Dios es bueno, Dios tiene misericordia, Dios te ama. Para anunciar buenas nuevas de salvación a todo aquel que quizás así como estábamos antes perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, así también ahora podamos ser luz, podamos traer a la luz a aquellos que están en tinieblas. Entonces, hermano, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque en los tiempos de la ley, hermano, debido al pecado que entró al mundo, Dios estableció en su pueblo, es decir, en su pueblo Israel, el pueblo literal de Israel en aquellos tiempos que estaban bajo la ley de Moisés. Dios escogió hombres que fueran sacerdotes o sumos sacerdotes para que ofrecieran sacrificio, el sacrificio que iba a cubrir el pecado del pueblo. Y entraba el sacerdote una vez al año, como ya lo había dicho. Le amarraban un lazo con unas campanitas, porque si este sumo sacerdote entraba en pecado, moría en el lugar santísimo. Era terrible, y lo tenían que sacar. Si ya no sonaban las campanitas, era señal que ya había muerto. Tenían que jalar el lazo, porque nadie podía entrar ahí, nadie que no fuera el sumo sacerdote. Y tenía que entrar el sumo sacerdote en santidad, no podía entrar en pecado porque moría. Y dice que ofrecían sacrificios cada año con sangre ajena. O sea, pues entraban con sangre de un cordero, ¿verdad? O de animales. Sangre que no era de ellos mismos. Pero vino un sumo sacerdote que derramó su sangre, hermano, en la cruz, por su propia voluntad. Dice la Biblia que Él puso su vida por nosotros, hermano. Nadie le quitó la vida.
Aparentemente los hombres lo crucificaron, pero en realidad Él puso su vida por sí mismo, porque Él había recibido del Padre el poder de ponerla y volverla a tomar. Por eso dice la Biblia que al tercer día resucitó de los muertos. Entonces eso es lo hermoso de este sumo sacerdote, que entró una vez y para siempre. No hubo necesidad de más sacrificios. Tanto que en el año 70 de nuestra era, así como el mismo Señor Jesús lo profetizó, que todas esa ciudad iba a ser derribada, esas piedras del templo y todo. Llegó un general llamado Tito, un general romano, y destruyó el templo de Jerusalén. Y muchos judíos fueron esparcidos. Y ahí empezó, hermanos, en realidad el tiempo de los gentiles, para que pudiéramos entrar todos los gentiles. A través de los siglos hemos estado entrando gentiles a la salvación. Para eso fue enceguecido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para que entráramos nosotros. Por amor a nosotros ellos fueron enceguecidos, para que pudiéramos entrar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no nada más el judío, no nada más el israelita, sino todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el grande amor de Dios, que encegueció por un tiempo a su pueblo para que todos entráramos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios ama al mundo, Dios ama a todos, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es hermoso, hermano. Es maravilloso el amor de Dios que tuvo para mí, que tuvo para ti, porque el castigo, hermano, no es algo sencillo. El castigo por la transgresión de la ley de Dios no es algo que se debe tomar a la ligera. Es un castigo terrible, hermanos. Jesucristo habló del infierno. Jesucristo habló del lago de fuego, del infierno, del gusano que no muere, del fuego que nunca se apaga. Si fuera algo tan sencillo como muchos creen, que no hay castigo, no hay infierno, pues entonces ¿para qué murió Cristo? En vano moriría el Señor. Si murió, y de tal manera amó Dios al mundo, el Señor, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién da a su Hijo? Yo no daría a mi Hijo por otros, pero Dios de tal manera nos amó que fue capaz de dar a su Hijo, hermano. Cuán grande será el castigo para aquellos que no quieran recibir este regalo que Dios da. Cuán grande no será realmente ese castigo. Por eso muchos piensan que no, pero si el Señor dio su vida en la cruz, fue por algo. Fue porque realmente existe una muerte eterna, un castigo eterno. Entonces Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, por eso dice en el 26, dice también, en el 25, capítulo 9 de Hebreos, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, ya en nuestros tiempos, desde que Cristo murió hasta ahorita, es la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muchos piensan que después de la muerte ya no hay nada, que ahí se acabó todo. Creen que eso es todo. Te moriste como un animal, como los animales mueren, y ciertamente en Eclesiastés habla de que lo mismo que le pasa al animal le pasa al humano. Físicamente es lo mismo. Morimos y el cuerpo va al polvo, se convierte en polvo. Pero la diferencia es que el ser humano tenemos un espíritu. Somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿A dónde vas? ¿A dónde va la gente que muere sin Cristo? Estaremos preparados
para dar ese paso. Dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de morir, o sea, no antes, después de morir, dice, y después de esto, el juicio. Oh, entonces, ¿hay vida después de la muerte? Oh, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se sigue viviendo después de morir? Pues aquí dice que sí. Dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. Hay un juicio que viene. Pero nosotros, hermano, por eso tenemos un abogado. Tenemos a Cristo. Jesús vino, murió en la cruz para redimirnos de esos juicios venideros. Por eso, amigo, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te recomiendo que hoy se la entregues, que hoy le des tu corazón y tu vida a Jesús. Hoy lo puedes hacer. Hoy es el día de salvación. No esperes para mañana. El mañana nadie lo conoce. Nadie puede decir, yo voy a amanecer mañana. Ni siquiera estamos capacitados para poder decir, yo voy a vivir un segundo más. En este instante, ¿cuánta gente está muriendo? Y mucha gente que muere instantáneamente de un ataque al corazón. No es para meter miedo, pero es la realidad. ¿Quién puede garantizar su propia vida? Nadie podemos garantizar nuestra propia vida. Por eso, hoy es el día de salvación. Hoy puedes tú recibir a Jesucristo en tu corazón y aceptarlo como tu sumo sacerdote, de modo de que Él quite ese pecado, esa transgresión que te está apartando de la comunión con el Señor. Porque el pecado aparta, el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Hace una división. No puede el Señor, no puede Dios tolerar la transgresión, no puede tolerar el pecado. Por eso está el Señor, por eso debemos venir arrepentidos al Señor Jesucristo y decirles, perdónanos, Padre Santo, perdónanos, Señor Jesucristo. Yo te entrego mi vida, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecador. Lo primero, reconocer que eres un pecador, reconocer que le has fallado a Dios. Internamente todos sabemos que le hemos fallado a Dios. Mucha gente dice, bueno, me han dicho a mí, pues yo soy bueno, y en realidad son buenas personas. Me lo han dicho y yo reconozco que son buenas personas. Pero dentro del corazón todos sabemos quién somos. Entonces yo a veces le he dicho a algunos amigos que les he hablado del Señor, tú eres bueno, como tú estás diciendo, pero dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, dice, por cuanto todos pecaron. O la Biblia está mintiendo o tú estás mintiendo. Pero si nos escudriñamos nuestro propio corazón, sabemos que sí somos pecadores, porque Dios nos puso una conciencia que nos dice lo que somos. Entonces, si tú reconoces hoy que eres pecador, Dios te perdona, porque para eso murió Jesús en la cruz. Para eso el Cordero de Dios vino y quitó el pecado de en medio para acercarnos al Señor. Dice que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Para eso vino Cristo. Si tú quieres hoy puedes entregar tu vida a Jesús. Puedes hacer una oración ahí mismo donde estás, si tú quieres. Y yo te voy a decir más o menos una oración. Puedes inclinar tu rostro y hacer esta oración. Señor Jesús, en esta noche o en este momento he escuchado este mensaje por esta radio y yo reconozco que soy pecador. Yo entiendo y me reconozco a mí mismo como un pecador delante de ti. Pero hoy me arrepiento y te pido que me perdones.
Entra a mi vida y cámbiame, Señor. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz hace casi 2000 años. Sé como el sumo sacerdote para mí. Gracias, porque sé que tengo acceso al Padre para adorarle. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si hiciste esta oración, yo te invito a que leas tu Biblia diariamente, a que vayas a una iglesia donde se predique la palabra de Dios como el único fundamento, que hables con Dios diariamente y que te apartes de todo lo que a Dios no le agrada y que camines en el camino de Dios como debe de ser. Que Dios te bendiga ricamente. Ahora, hermanos, los dejo con estas hermosas alabanzas que sé que van a ser también de mucha bendición a tu vida. Ahí donde estás, que Dios te bendiga. Amén.